La infertilidad es una enfermedad, es una patología tanto biológica como psicológica y social. ¿Cuáles son las causas más comunes de que una pareja, pues que a lo mejor uno los ve sanos, no pueda concebir un bebé? Si estás estresada, tu cuerpo dice no ovulo porque algo pasa. El estrés se mete en absolutamente todos lados y aún así lo minimizamos. El problema de la infertilidad es un problema en pareja. ¿Qué tal si mejor intentamos terapia unos meses, nos relajamos y lo volvemos a intentar? Todas las parejas tienen cierto grado de afección en el aspecto psicológico. Confundimos tener sexo con capacidad reproductiva. Somos muy impropios, somos todavía muy amantes de pa' cuando el niño y pa' cuando el segundo y todas estas preguntas que llegan a doler y a lastimar muchísimo. Porque machistamente, ancestralmente y científicamente todo mundo dice eso, y si no, pregúntaselo a alguien que no se dedique a salud y te va a decir el hombre siempre es fértil. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Hablarlo Te Sana Podcast. Ahora tenemos un invitado especial que, como les había platicado la vez pasada, no solo es un trabajo en un equipo ahora más grande junto con Serena, ahora también está aquí el doctor Arellano con nosotros, que desde el inicio se quiso poner la camiseta del podcast, de poder hablar de salud mental en todos los aspectos, y me da mucho gusto recibirlo aquí. El doctor es especialista en fertilidad y ginecólogo. Y más que hablar del tema de la fertilidad y de la ginecología, que sí está muy padre y sí es un tema que me encanta, mi idea de invitarte hoy es el lado humano que le das a la ciencia, a la medicina, a la situación. Yo entiendo, o me imagino porque no lo entiendo, que detrás de un problema de infertilidad puede haber un dolor, muchas veces como hasta silencioso, un duelo invisible, todo lo que pueden pasar las parejas al no poder concebir este como sueño que de repente es tan grande para muchas parejas. Entiendo que puede ser muy doloroso y me llama mucho la atención y me gusta mucho, y quisiera enfatizar y empatizar con no solo la parte médica, sino toda la parte de salud mental y emocional que llegan con las parejas, que al final pues llegan por un servicio, porque eres humano, porque eres un buen doctor. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Gracias, y qué linda por tomarme en cuenta para tu podcast. Yo creo que es algo elemental el que todos sepan, los médicos lo sabemos, que el ser humano es en sí un ente biopsicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que somos, más allá del cuerpo, también somos psicología y sociedad. El concepto de salud es un equilibrio en esas tres esferas. Es decir, no somos una sola cosa, sino somos tres esferas que nos estamos moviendo en conjunto, y todo el equilibrio que exista en esas tres esferas es lo que llamamos salud. Cualquier desequilibrio en una de esas tres esferas es una enfermedad o una patología. Entonces, todo está conectado y obviamente todo puede afectar el resultado biológico en alguno de estos aspectos, ¿no? Okay. En esa parte, la infertilidad es una enfermedad, es una patología tanto biológica como psicológica y social. Tienes toda la razón en identificar que las parejas que experimentan infertilidad tienen también algunas situaciones psicológicas en pareja y también personales. Qué importante lo que dices de que es una psicopatología, o es una patología que no solo es biológica, sino que puede ser pues psicológica también, y siento que es algo que de repente no abarcamos. Y antes de meternos como más a lo técnico, yo quisiera que me explicaras cómo llegaste a esta especialidad. Soy médico, pero ahora soy ginecólogo, pero ahora mi especialidad real va a ser la fertilidad. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, desde niño fui inquieto mentalmente, muy observador de la naturaleza. Me encanta la naturaleza desde chiquito. Y la ciencia. Yo recuerdo que veía con mi papá el programa de Cosmos de Carl Sagan, no sé si recuerdes, a lo mejor estás muy chiquitita, pero eso es, no. ese es un programa sobre, te explicaba este científico las cuestiones del universo, el origen de la vida, desde la parte científica, ¿no? Y cuando uno convive mucho con la naturaleza, pues también te surgen dudas de por qué es de este color, por qué se mueven así, por qué tienen tantas patitas, por qué tienen antenas. Entonces todo eso te viene despertando curiosidad, que ya después, si tienes a la mano una enciclopedia, pues la vas alimentando, ¿no? Entonces esa curiosidad desde chiquito siempre la fui yo encaminando a esa parte de la naturaleza,
del origen de la vida, y siempre platicaba yo con personas mayores sobre esta cuestión. Yo soy de Guanajuato, en donde nací yo, pues con mis abuelos convivíamos mucho en lo que era la parte del campo. Entonces mi abuelo, con mucho conocimiento empírico, me explicaba ciertas cosas. Ya después también fui incursionando más a visualizar cómo reproducían el ganado. Entendíamos también cuestiones híbridas en el campo, algunas semillas. Y todo eso te va despertando el interés que ya traías, te va alimentando el interés que ya traías desde chiquito. Y un día decidí ser médico. No hay nadie en mi familia que sea médico. Algunos filósofos, psicólogos mencionan que todos los que estudiamos médicos es porque tenemos algún conflicto con la muerte. Yo creo que puede ser un duelo mal llevado. Todos tenemos en familia alguna situación que nos dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, Sí. pues dije, quiero estudiar medicina para entender por qué esta situación pasó, ¿no? Y así fui, estudiando medicina. Cuando uno ya está estudiando la licenciatura, yo la estudié en la Ciudad de México. Eso sí, desde que decidí estudiar, mi abuelo me decía, tienes que estudiar en el mejor lugar y tienes que ser el mejor. Entonces, pues luché allá enfrentándome, yo no era de la Ciudad de México, con un examen que presentábamos todo el país para entrar a esa escuela, y me fue bien. Y ya estando en una universidad, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, estás en contacto con mucha ciencia, ¿no? Es una de las universidades más grandes de México, entonces hay mucho contacto con universidades internacionales. Y de ahí yo, en una de las clases, uno de mis maestros era el doctor Ricardo García Cavazos, que es el padre de la genética aquí en México, genetista. Fue mi maestro desde el primer año de la carrera de medicina, y con él yo platicaba demasiado. Además de las clases, convivía con él personalmente y siempre me sacaba más ganas de aprender. Alimentaba más eso que ya traías, ¿no? Eso que ya traía, la cuestión genética. Por una cuestión personal, tuvimos más contacto porque yo tuve un hermano que tenía una enfermedad genética hereditaria, muy rara. Entonces, él conocía a la doctora que lo había tratado y lo había diagnosticado, porque solo había 2 genetistas en todo México. Era él y la doctora Vela. Entonces, pues de ahí surgió todo esto, y un día le dije, doctor, si yo quiero saber más de esto. Me dice, mira, hay algo que están actualmente empezando a hacer en otros lados, que es la medicina reproductiva y tiene que ver con fertilización in vitro. Algún día se va a poder determinar ciertas cosas. Y dije, para allá va. Y llegamos a ese día. Entonces ya de ahí tienes que terminar la carrera, hacer ginecología, de ginecología hacer reproducción humana, y pues ya, enos aquí, ¿no? Entonces todo lo hice ahí en la Ciudad de México. Son 7 años de universidad, son 6 años de residencia médica de ginecología más 2 de reproducción en el mejor instituto de Latinoamérica, que se llama Instituto Nacional de Perinatología, donde precisamente el doctor Ricardo García Cavazos fue subdirector. Has vivido estudiando, en verdad. Y qué bueno, porque digo, al final es la mejor manera, junto con ser un buen ser humano, en que puedes ayudar a tus pacientes. Yo quisiera saber cuáles son, en tu experiencia, ¿no?, las causas más comunes de que una pareja, pues que a lo mejor uno los ve sanos, no pueda concebir un bebé. Sí. Fíjate, acabas de decir los ves sanos. La enfermedad llamada infertilidad tiene algunas causas muy identificadas, y cuando las identificas te da cierta paz. Pero hay un 15 o un 20% en donde todo precisamente está bien y aún así no se da el embarazo. Ahí hay mayor incertidumbre, ¿no? Dentro de las que podemos identificar las causas en la pareja, pues estamos hablando de que es un hombre y una mujer. Si le queremos poner porcentajes, mitad y mitad. Obviamente en la mujer hay un poquito más de causas, porque además de ser la que lleva el embarazo, lo tiene que completar los 9 meses al bebé. Entonces puede haber algunas alteraciones en las cuales sí se embaraza, pero simplemente no llegan los embarazos a pasar los primeros 3 meses. Sí se embaraza, pero simplemente no llegan a ser el bebé. También es infertilidad, aunque se embarace, ¿no? Que no tengan un bebé de más de 1 año saludable, eso es infertilidad también.
Entonces, dentro de las causas más frecuentes identificables, en la mujer, por ejemplo, está el hecho de que no ovulen. Se llama anovulación. Ujú. La ovulación es la capacidad biológica de un cuerpo femenino de que cada mes, cuando inicia su menstruación, más o menos entre el día 10 y el 18 de que inició, ella libere un óvulo de su ovario que esté disponible para juntarse con un espermatozoide y en el tracto reproductivo formar un embrioncito que se implante en su útero. Ujú. Esa capacidad para ovular, para formar un óvulo maduro, es tan sensible a muchos aspectos que aunque tenga ovarios, tenga edad joven y todo esté bien, no haga ese proceso. Y ahí entra mucho lo que es la salud mental. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. Todos somos hormonas. El término hormona viene del griego hormain, que quiere decir despertar. Es decir, una hormona es una sustancia que nuestro cuerpo produce para despertar una acción. Las hormonas que hacen que el óvulo madure y se forme y se libere, se producen en nuestro cerebro, en la parte más primordial del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? La más antigua. Evolutivamente nuestro cerebro se fue desarrollando de la médula espinal hasta la corteza cerebral. Es decir, las funciones biológicas básicas como respirar, que nos late el corazón, manejar la presión arterial, están en lo primitivo. Ujú. Después se fueron desarrollando otras partes cerebrales que son evolutivamente más adelante, en las cuales se liberan estas hormonas, hacen una diferencia ya entre otros organismos. Y hasta el último se formó la parte de la corteza cerebral que es la que nos hace ser conscientes y nos da una diferencia con las otras especies que son las funciones mentales superiores. Ujú. Pero en la parte central y básica compartimos las mismas hormonas con todas las especies que tienen reproducción sexual. Esas hormonas tienen millones de años secretándose por los mismos estímulos. Entonces, es una parte no consciente del cuerpo, pero que evolutivamente está preparado para liberarse bajo ciertos estímulos. La oscuridad, el dormir, el estar libre de ansiedad, el estar libre de depresión, todas las sustancias que nuestras funciones mentales superiores conscientes pueden producir, como la ansiedad, la tristeza, la depresión, la angustia, el estrés, todas esas sustancias pueden afectar a que esas hormonas se liberen de manera sincronizada y por lo tanto no ovulación. Un ejemplo después de tanto choro. Las adolescentes que están en secundaria y prepa y que de repente les dicen, vienen los exámenes, ¡pum!, se les va la menstruación. Y sí. ¿Por qué? Porque precisamente la menstruación es el sangrado del útero que viene después de una ovulación. Entonces, si no hay ovulación, no viene la menstruación. Si tú te angustias en la primera etapa, te da estrés, tienes una tristeza, una ansiedad, vas a liberar en tu cerebro endorfinas y sustancias que afectan la liberación involuntariamente de esas hormonas que hacen que tú ovules. Y por lo tanto tu ovulación no se va a dar. Y si tu ovulación no se va a dar, tu menstruación se va a afectar. Por eso la causa número 1 en la mujer de infertilidad identificada es la anovulación, porque todo la modifica. Tu composición corporal, si subiste, bajaste de peso, tu cuerpo no sabe qué pasó, dice estoy enfermo, no ovulo porque me protejo. Por siglas, ¿no? Exacto. Si estás estresada, tu cuerpo dice no ovulo porque algo pasa. No me quiero embarazar ahorita porque es una situación de una disrupción de mi homeostasis, de mi equilibrio biológico, psicológico y social, por lo tanto no me embarazo. Entonces, esa es la causa número 1 en la mujer, la anovulación, que tiene que ver con muchos procesos, incluidos los mentales. Hay otras causas menos frecuentes, pero que también están presentes en la mujer. Ahora, esa es la causa más frecuente en la mujer, pero la otra mitad de causas frecuentes es del hombre. Y somos el mismo organismo, Eva. Ujú. Eso es lo primerito que yo les explico. No tiene por qué haber diferencias entre hombres y mujeres porque somos el mismo funcionamiento. La única diferencia está en el nombre que le pusimos a las cosas, pero funcionamos igual. El hombre también, nuestro cerebro, voluntaria, involuntariamente, produce las mismas hormonas que hacen
que en mi caso no ovule, sino que simplemente madure mis espermatozoides para que estén en una capacidad biológica. Ujú. Todo lo que afecte esa secreción de hormonas, por lo tanto, va a afectar mi calidad y mi cantidad espermática y por lo tanto se va a traducir también en infertilidad si subo bajo de peso, si me enfermo, si me estreso, si respiro contaminantes, muchas causas que pueden ocasionar que el esperma se afecte para tener esa capacidad reproductiva. Es impresionante cómo el estrés se mete en absolutamente todos lados y aún así no le damos como el lugar que se está ganando en nuestra vida, ¿no? Como que lo minimizamos, como que no es nada, como que no lo hablamos, como que no lo trabajamos, pero al final afecta todas las áreas de la vida, porque a mí te puedo decir, no he batallado para embarazarme porque nunca lo he intentado, pero he estado en terapia psicológica y psiquiátrica y medicada y bien con unas personas y mal con otras y con algún tipo de retraso en menstruación, todo por estrés. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que aún así no le estemos dando como la importancia necesaria a la salud mental si afecta en cosas tan básicas como para lo que nuestro cuerpo está listo? O sea, no entiendo cómo todavía le quitamos esa importancia a hablarlo y a tratarlo. O sea, porque estás hablando que afecta a nuestras hormonas, el funcionamiento básico del cuerpo. Sí. Entonces, es bien impresionante. Y fuera de lo que pudiera ser el estrés, porque era una de mis preguntas, ¿no? ¿Qué tanto podía afectar? Y me dejaste loca, traumada. ¿Qué otras causas? Porque me imagino que llegan contigo de todo tipo. Entonces, Sí. vamos a suponer que son unos aliens y no están estresados. ¿Cuál es otra causa por la que una pareja pudiera Ok. o no pudiera concebir? Una cosa lleva a la otra, recuerda. Entonces, si a lo mejor la causa es porque las trompas de la mujer están obstruidas por endometriosis, por cirugías, por lo que quieras, esa incapacidad de lograr un embarazo les va a generar angustia, ansiedad, duelos mal llevados Un ciclo y sin entonces fin. viene un ciclo sin fin. Esa es la segunda causa, daño en las trompas. Y hay otras causas en las cuales, por ejemplo, el útero tiene algunas alteraciones anatómicas como miomas, pólipos que pueden hacer que no se implante el embrión. Esas causas más la endometriosis, que es un problema también muy común, que además de alteraciones anatómicas que obstruyan las trompas, ocasionan una inflamación crónica, que esa inflamación, ese líquido es tóxico para óvulos, para espermas o para embriones y por lo tanto experimentan también un buen porcentaje de las que tienen endometriosis, infertilidad. ¿Has visto tú en algunos de tus pacientes cómo al mejorar el bienestar emocional, independientemente del diagnóstico inicial, ¿no? Sí. Pero al mejorar el bienestar emocional, ¿ha mejorado el resultado o las probabilidades de embarazo también? Totalmente. Y hay que entender algo. La ciencia no alcanza a explicar muchas cosas porque simplemente no se han alcanzado a hacer los estudios que nosotros requerimos para decir aquí está escrito y entonces esta es la ley. Ujú. La ciencia se va escribiendo con lo que nosotros vamos describiendo en estudios científicos y por lo tanto le ponemos un número y una probabilidad a que estas cosas ocurran. En reproducción es una de las ramas de la medicina relativamente nuevas. Relativamente nuevas, estoy hablando de que Louise Brown, la primera mujer nacida por fertilización in vitro, nació en 1978. Wow. Pero de ahí en adelante hubo un oscurantismo en la salud reproductiva hasta, digamos, mediados de los 80s, 90s, que ya empezó a haber publicaciones. Ahora, las publicaciones, para yo poderte decir con una certeza científica, deben de tener varios años de estudio para yo decirte un buen pronóstico. Por Ujú. ejemplo, si Louise Brown apenas tiene 45 años de vida, ¿cómo podemos decir que es algo seguro si todavía no tiene 70, 80? Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, en cuanto a los estudios que podamos nosotros tomar para decir esto es 100% seguro, están apenas realizándose o la temporalidad no nos ha alcanzado. Respondiendo tu pregunta, hay muchas situaciones en las cuales nosotros que vivimos en el día a día el contacto empírico meramente con parejas que tienen infertilidad, a veces
te vas para atrás con las cosas que encuentras. Te puedo poner un ejemplo. Menopausia prematura. Hay un problema en el cual a la mujer antes de los 40 años, sus ovarios y sus hormonas ováricas dejan de funcionar y por lo tanto de producir óvulos también. Hay varias explicaciones, causas genéticas, causas tóxicas, causas de quimioterapia, lo que quieras. Muchos factores que pueden afectar que la gónada ya no tenga óvulos y no tenga hormonas. Y llegan con estudios hormonales en los cuales tú dices, tienes menopausia. Ya no reglan, se les fue la menstruación, tienen síntomas, pero tienen 35 años. Entonces, muchas veces pues van 1, 2, 3 médicos. ¿Por qué? Porque tienen un duelo. A nadie nos gusta un diagnóstico tan feo como ese, ¿no? Y nuestro cerebro no le gustan las malas noticias, tiende a protegerse. Entonces, lo primero, pues tú bien sabes las etapas del duelo, negación, ira, ¿no? Sí, ya después viene la negociación y si llevas un buen duelo, pues la aceptación. Pero si no, te quedas atascado en una etapa de ese duelo y puedes vivir muchas cosas malas. Pero bueno, este ejemplo que te pongo, muchas veces te puedo platicar de 2 o 3 pacientes que tenían ese diagnóstico y yo se los confirmé. Les dije lo mismo, mira, el estudio hormonal, tu antimuleriana, tu FSH, tu LH están indicando que ya tienes menopausia, que ya hay 0 óvulos, que ya no hay hormonas y que entonces necesitas un reemplazo hormonal y la probabilidad de embarazarte es muy baja. Ojo con esto también. Si te hablé en un principio que los estudios para poderle poner número a los pronósticos todavía están en proceso de hacerse, entonces el médico que te diga 100% seguro o 0% seguro, sal corriendo, porque eso es una mentira. Yo siempre les digo en la consulta, mira, a lo más que yo te puedo decir es una asesoría de muy probable, probable o poco probable, ¿no? Con estos resultados, vamos a poner el mismo ejemplo, es muy poco probable que tú tengas un embarazo natural. Entonces ahí ya se habla de técnicas de reproducción, donación de óvulos, sustitución del óvulo, muchas alternativas que pueden tener ellas para ser mamás. Pero está descrito, eso sí, que un porcentaje de estas mujeres de repente, ¡pum!, como son jóvenes, por allá despierta un óvulo, sale y si tienen su actividad sexual rutinaria, pues de repente regresan embarazadas. Y he tenido 3 o 4 pacientes así, que con ese diagnóstico de repente venían, doctor, pues me empecé a sentir rara y me hice una prueba y mire. Y mire nomás. Y son bebés saludables totalmente, ¿no? Entonces, así hay muchas cosas que te sorprenden en reproducción. ¿Por qué? Porque no todo está escrito. Entonces, el cuerpo es maravilloso, la vida siempre se aferra. Hay muchas historias que nosotros vemos y que en realidad no están publicadas porque pues son casos muy raros, que si tienes ya los suficientes años trabajando con el número de pacientes, pues vas a ver que te encuentras con esos casitos raros que no están en los libros, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿hay algo que alguna mujer pueda hacer previamente para anticiparse como a ese diagnóstico? Por ejemplo, si yo tengo 32. Voy a ir y que me hagan un ultrasonido. No sé. ¿De qué manera puede uno checar, valorar o existe la manera de decir, me voy a hacer esta prueba para ver si mi menopausia viene de 15 años antes y ver qué hago? Mira, aquí lo que hay que hacer es evitar caer en términos de mercadotecnia. Algunos laboratorios, algunos médicos hacen esto con el afán de traer más pacientes. Negocio. Entonces, no, la ciencia es imparcial en ese sentido. ¿Y qué es lo que te puedo yo decir? Todos los estudios que existen de laboratorio, de gabinete, de ultrasonido, todos los estudios se llaman pruebas diagnósticas. Y lo primero que tienes que saber de esa prueba diagnóstica es que el resultado va a depender de la intencionalidad de por qué lo hiciste. ¿Por qué te hiciste ese estudio? ¿Por sospecha, porque tenías síntomas o por screening, que es un tamizaje, ¿no? Entonces, dependiendo
de lo que quieras tú hacer, la intencionalidad es el estudio que vas a tomar. Ponemos tu ejemplo. Yo, mujer sana, jovencita, quiero saber si soy fértil. Bueno, lo primero es, para saber si eres fértil, debes de saber que tú eres fértil hasta demostrar lo contrario. ¿Ok? Entonces, no hay una sola prueba que te determine si eres o no fértil, más que intentarlo. No hay una sola prueba, por lo que te digo. Pueden salir alteraciones en los resultados, aunque tú clínicamente estés bien, que te van a crear más estrés, más ansiedad, más angustia y te pueden llevar al sobretratamiento. Por eso te digo que la mercadotecnia hay que tener cuidado en el negocio, porque el sobretratamiento es precisamente el resultado de hacer estudios de manera indiscriminada, sin una intencionalidad adecuada y mucho peor, con una interpretación inadecuada. Es decir, si tu intencionalidad es buena y quieres saber, bueno, entonces yo como médico debo de tener el conocimiento de la capacidad que tiene esa prueba para diagnosticar lo que tú quieres y entender que esa prueba me puede dar cierta sensibilidad, cierta especificidad para lo que tú quieres. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando me dé un resultado positivo, verdaderamente sea positivo o sea un falso positivo. Todas las pruebas ya están bien estudiadas para eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la parte clínica y la intencionalidad es importante. Si simplemente una mujer quiere saber si es fértil aunque no tenga pareja, lo clínico me lo va a decir. Tu edad, tu estado de salud, tu peso, tu talla, tu presión arterial, tu composición corporal, la regularidad de tus ciclos, si tienes antecedentes que puedan interferir con tu capacidad reproductiva o no. Hablo de cirugías, hablo de enfermedades, hablo de ingesta de medicamentos, la clínica número 1. Si en la clínica todo está perfecto, ahí yo te puedo decir, ten la certeza de que lo eres. Pero yo quiero saber 100% que soy. Bueno, entonces ya partimos a evaluar los factores que hacen a una mujer ser fértil. La reserva de óvulos. La reserva de óvulos se puede ver con un ultrasonido, con estudios hormonales, FSH y hormona antimuleriana. Y los tres te dan una sensibilidad para decirte, todo está bien, tranquila. Quiero ver las trompas de falopio. Bueno, hay una prueba en la cual se ve la permeabilidad de las trompas. Quiero ver mi útero. Bueno, pues tu útero con una histeroscopía o con un ultrasonido. Pero repito, todas estas pruebas, si son solamente de screening o de tamizaje, tienen que reunir ciertos requisitos. Deben de ser accesibles, no deben de ser costosas. Deben de ser poco invasivas o mínimamente invasivas para que no te hagan más daño de lo que estás buscando realmente, claro. ¿No? Y tiene que ser una prueba que precisamente sea accesible en la forma en la cual la mujer puede encontrar quien se lo haga, ¿no? Y como dices, ¿no? Antes de como traumarnos o empezar a buscar respuestas a preguntas que nos empezamos a hacer, pues creer en que mientras todo esté normal, eres una persona fértil y no hay por qué pensar lo contrario, ¿no? Totalmente. Y mira, yo creo que me preguntas eso porque actualmente está muy de moda y por eso empecé haciendo esa crítica. Actualmente llegan a la clínica muchas mujeres con un resultado de una hormona antimuleriana que porque vieron en un podcast que alguien dijo que hazte la hormona antimuleriana porque te puede decir si eres fértil o no. Y entraron en pánico, corrieron al laboratorio marca X y sin una prescripción médica llegan y le dicen, sí, aquí te la hacemos, te cuesta 3,000 pesos, se la hacen. Y llegan y el resultado les llega, ¿no? Y luego los laboratorios todavía les ponen ahí, no es crítica a los laboratorios, no es culpa de ellos. Los laboratorios todavía les ponen valor normal arriba de tanto, 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 y ven que están fuera del rango. Se ponen a llorar, se angustian y viene todo un caos, ¿no? Entonces, si acuden con un especialista que pues tenga la capacidad de interpretarle ese resultado, pues las vas a tranquilizar o las vas a espantar más, ¿no? Entonces, ahí viene ya la parte de la honestidad, de la capacidad de uno de interpretar los resultados, conforme te lo comenté, y pues sobre todo brindar esa tranquilidad a la mujer que llegue con esa angustia, ¿no? Sí. Y si definitivamente tiene un problema, pues entonces ofrecerle la ayuda profesional que necesita. Pero es bien importante, yo creo que para esto y para todo, o sea, siempre acercarnos a un especialista. Está bien que veas cierta información, redes sociales, hay información de absolutamente todo, siempre como checar a qué página seguimos, a quién escuchamos y si tenemos alguna duda,
acercarnos a un especialista, siento que es algo que yo quisiera poner un sticker en mi carro y fuera del consultorio y decirlo todo el día, porque vivimos preocupados, no por cosas que no existen, sino por cosas que de repente no tenemos, porque está de moda escucharlo, porque está de moda decirlo, Claro. porque está de moda hablarlo, en lugar de acercarnos a las personas que estudiaron cuántos años para Pues esto. al menos 7 y luego 6, 3. Entonces, y quisiera regresarme un poquito a lo que hablábamos ahorita como de la afectación emocional, porque digo, también el decir como que todo está en la mente, pues también suena como que de repente así como invalidar lo que pudieran estar sintiendo esas parejas o esas personas. ¿De qué manera científica, de qué manera un poco más empática pudiéramos decirlo o darle solución? A ti te llega una pareja que llegó con X diagnóstico, que tú ya te estás empezando a dar cuenta que más allá del diagnóstico, la afectación actual son las emociones, es la mente, no lo están sabiendo controlar, ya entraron en ese ciclo del que hablábamos ahorita. ¿Cuál es tu recomendación para esas parejas al respecto? Ok, mira, ahí el punto es, ahorita tenemos la virtud, que es bueno, de tener, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Y te voy a poner, voy a empezar con esto para ponerte el ejemplo. Cuando la inteligencia artificial es un algoritmo que piensa automáticamente si A más B es igual a C, ¿no? Te va llevando a Sí. lo que tú le vas dando. El cerebro humano funciona también similar, sin embargo tiene muchísimas más conexiones. Y esa es la capacidad que te da un médico clínico que conoce todo esto y entiende que a lo mejor no nada más vienes para que te dé la respuesta final, porque esa te la puede dar ChatGPT, Ujú. sino que yo cuando estoy viendo una pareja que entra, pues obviamente no pierdo la parte clínica de entender, conocer y ver sobre todo lo que te comenté desde un inicio, que una persona es un ente biológico, psicológico y social. 2 personas hacen una persona, en este caso que es una pareja. Ujú. Entonces se pone un poquito más compleja la situación. Eso es lo que yo más noto en la pareja. Noto ciertos duelos en ciertas etapas. Más bien, todos tenemos duelos que si tuvimos la ventaja de tener terapia, de identificarlos y pedir ayuda, pues a lo mejor los salvamos bien. Pero la gran mayoría de los seres humanos nos curamos solitos, ¿no? Ujú. Nos O lamemos lo nuestras intentamos. heridas y lo intentamos y bueno, pues hasta ahí llegué. Pasa lo mismo. El problema de la infertilidad es un problema en pareja que puede conllevar duelos no solucionados personalmente y duelos de pareja también. Entonces, eso es lo que yo más identifico cuando veo parejas con infertilidad. Veo duelos no solventados. Entonces, el objetivo final sí es un embarazo, pero cómo llegar a ese embarazo de la manera adecuada es lo que tengo que tratar de hacerles entender. Y ahí viene mucho, pues le llamamos empatía, ¿no? Ujú. Es un término que también está muy de moda escribirlo. Yo soy empático, yo soy... No. Esto es una cuestión de principios de la persona que lo ofrece. No es una cuestión que obligatoriamente se te enseña. Yo no puedo aprender la empatía si no aprendí a ejercerla desde niño, ¿no? Ujú. Entonces ahí es donde algunas personas son empáticos por naturaleza. No lo puedes enseñar. No puedes enseñarle a alguien a ser empático porque la empatía es el reflejo de que entiende lo que está pasando más allá de la cuestión escrita en ciencia, ¿no? Sí, a lo mejor en todo caso también de repente, ¿no? Cuando uno está con un proceso, como dices, mal trabajado, con un duelo mal trabajado, con heridas mal trabajadas, pues te cuesta mucho más ponerte de repente en el zapato de otro. Y Sí. ya trabajando tú, pues pudieras practicar o mejorar o simplemente por ende se va a dar que tiendas a ser un poco más empático con los demás. Pero así como que hoy amanezco y decido ser más empático, pues no Exacto. funciona. Entonces, en ese sentido, la empatía es fundamental de mi parte ofrecerla, ¿no? De mi parte tratar desde que llega la pareja y se sienta de entender en qué situación vienen y en qué etapa
de su estudio de la infertilidad vienen, porque muchos ya han tenido estudios y tratamientos, los que vienen de primera vez también entenderlos, y a cada una de estas parejas entender en qué etapa están para tratar de que sea más adecuada la forma de llevar la consulta. Ya sabemos cuál es el objetivo final que ellos quieren, ya sabemos que también es el mío, pero el camino hacia allá puede ser difícil si no ubicamos esa etapa del duelo en la que se encuentran y sobre todo si no orientamos los estudios para que sean eficaces para llegar a eso y que no ocasionen más problema del que ya tienen ellos. Entonces, cada pareja es diferente, eso es algo que te lo juro y te lo firmo. Cada pareja es diferente y cada caso es diferente. No podemos hablar de un pronóstico general en reproducción y en parejas con infertilidad. Y todas las parejas tienen cierto grado de afección en el aspecto psicológico. Cierto grado de depresión, cierto grado de angustia, cierto grado de estrés, cierto grado de en la etapa de un duelo mal llevado. Y si entendemos eso, pues entonces esa empatía de la que hablamos de la consulta viene de mi parte para tratar de tranquilizarlos y decirles, a ver, entiendo el problema que tienen, la solución existe en A, B y C, pero eso tú ya lo pudiste haber leído en ChatGPT. Uh-huh. La parte que yo te quiero explicar es, dime tus miedos, dime tus temores, qué es lo que quieres y qué es lo que esperas. Con base a eso vamos a ir trabajando para que esto sea también una mejor manera de llevarlo a cabo. Porque como lo dijimos desde el principio, la liberación de hormonas depende del buen estado de salud. Y como dices, bueno, para empezar, pues si cada cabeza es un mundo, imagínate ahora cada pareja. Sí. Y me gustó mucho algo que dijiste ahorita. Ya conocemos el objetivo. Tú llegas aquí porque te quieres embarazar, claro, y el mío es el mismo. Exacto. Pero ahora sí que ¿a qué costo? ¿De qué manera? Uh-huh. ¿Con tu pareja unida o con tu pareja de pleito? ¿Con tu mente tranquila o con tu mente hecha un desastre? ¿Cómo quieres lograr ese objetivo que de inicio era algo tan bonito y de repente se está volviendo una tortura? Entonces, correcto. ¿Qué señales físicas y emocionales pudieras ver tú en una pareja, ya sea en ella o en él, para decir, ¿saben qué? Aparte del apoyo médico que yo les puedo dar, necesitan apoyo psicológico? Lo primerito es la voluntad de querer hacer las cosas. Y si yo percibo que hay cierta negación a hacer algo, yo les digo, no hagas nada. No hagas nada. En reproducción es preferible tomarte un tiempo, tomar una pausa y no hagas nada. No pasa absolutamente uh-huh. nada si esperas. Resuelve primero esta situación de tu duelo, esta ansiedad, esta tristeza, y cuando ya encontremos esa aceptación, vamos a ver que en el túnel en el que estaba tiene una salida, y ahí es cuando los tratamientos pueden ser efectivos. Tampoco somos 100% certeros. Tengo también mis casos que nunca he podido hacer que se embaracen, uh-huh. y obviamente eso todos lo experimentamos, y para mí también es algo frustrante, pero porque así es la biología, no siempre vas a tener casos exitosos, tienes más casos no exitosos en reproducción, porque si quieres más adelante platicamos esto, uh-huh. pero el ser humano es una especie que tiende a la infertilidad, entonces es más difícil tener un embarazo que lo que se cree. Cuando decido realizar, por ejemplo, una interconsulta con psicología, siempre, porque partimos de que la pareja tiene cierto grado de ansiedad, cierto grado de depresión. Si ellos están dispuestos a atenderse, todas las parejas tienen en la clínica una psicóloga que les puede ayudar en esto. Acuérdate que somos una sociedad machista, fuerte. Sí. Nietzsche decía, somos el superhombre, uh-huh. no nos doblamos ante ciertas circunstancias y siempre tenemos que ser fuertes. Así nos criaron. No llores, levántate, que no te duela, los hombres no lloran, ¿no? Entonces, pues muchos simulamos esas debilidades que son naturales y son esenciales en nuestro cuerpo. Y por ejemplo, yo sé que ahorita nos hemos enfocado más, porque tal vez es más común que la situación o el trastorno o enfermedad, no sé exactamente cuál es la palabra correcta llamarlo, esté en la mujer. Ajá. Pero
¿qué papel juega la pareja en esta situación? O sea, en todo el proceso emocional, si hablamos de que fue la falta de ovulación de la que hablábamos al principio, ¿qué papel juega él en todo el proceso, en la parte emocional? La mitad. La mitad. De plano. El O bebé sea, es el mitad 50. mamá y mitad papá, es el 50. E incluso me atrevería a decir que actualmente hay más causas de infertilidad de origen masculina que femenina. Y es una cuestión muy lógica. Me voy a ir más para atrás. Vamos a hablar de género, ¿no? Que está tan de moda hablar de género. Bueno, no cabe duda que esta sociedad es una sociedad de hombres hecha por hombres para hombres. Lo mismo la ciencia. Y no es de ahorita. Tenemos un machismo ancestral en toda nuestra sociedad y también en la ciencia. Te voy a dar un dato. Para el estudio de la infertilidad, todos los ginecólogos y todos los urólogos saben qué estudios pedir mínimo. Y la mayoría de esos estudios son a la mujer. A la mujer se le piden hormonas, a la mujer se le hacen ultrasonidos, a la mujer se le hacen histerosalpingografías, a la mujer se le hace histerosalpingografía, a la mujer se le hace papanicolau, a la mujer se le hacen cultivos vaginales, a la mujer se le hace de todo, laparoscopías, histeroscopías, ¿no? Incluso mi pregunta fue inclinada a mujer. Ahí va. ¿Y al hombre qué se le hace? Ve, mastúrbate, sí se puede decir, ¿no? Bueno, sí. Es algo biológico. Ve, mastúrbate en este cuartito, dame una muestra y voy a contar tus espermas. Eso es todo lo que se le hace. Tienes toda Y la te voy a razón. decir algo, hasta hace 10 años era lo único que hacíamos en cuanto al estudio de la infertilidad. ¿Por qué? Porque machistamente, ancestralmente y científicamente, todo mundo dice eso, y si no, pregúntaselo a alguien que no se dedique a salud, y te va a decir, el hombre siempre es fértil. Mi abuelo, Sí, lo he escuchado, abuelo fue papá a los 90 años. Sí, como que ellos nunca son el problema, o casi nunca son el problema. Mi tío a los 75 años tuvo 5 chamacos. Híjole, qué gran mentira. Pero eso es el machismo. Confundimos el tener sexo con capacidad reproductiva. No es igual. Confundimos que a la mujer, como le llega la menopausia y al hombre nunca, el hombre siempre es fértil. No es igual. Entonces, en ese machismo ancestral y científico, hemos estado creyendo que la causa número 1 es la mujer. Y si nos vamos más atrás, es una concepción de género. Creemos que la mujer está hecha naturalmente solo para ser mamá y que no para otra cosa. Y de ahí vienen los problemas de por qué a la mujer se le paga menos, por qué hay menos mujeres estudiando, bla, 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 ¿no? Todo lo que actualmente están pidiendo para la equidad, que yo creo que es lo correcto. Yo soy un macho en recuperación porque pues es involuntario, ¿no? Así lo somos. Pero cada vez que uno sabe más se da cuenta de cómo cometimos ese error, que no fue de nosotros ni voluntario, te digo. Pero se puede trabajar, desde la Biblia está escrito, ¿no? Entonces, bueno, se puede trabajar en eso. Respondiendo específicamente, es la mitad. Y actualmente te voy a decir por qué y vas a entender por qué el hombre influye mucho. Una cosa es prevención y otra cosa es detección. Hace rato me dijiste, ¿cómo puedo yo saber detectar, no? No es lo mismo prevenir que detectar. Detectar es cuando el problema ya está. Prevenir es precisamente hacer cosas que no me lleven a, ¿no? Entonces, la salud en todos sus ámbitos nos va a dar esa capacidad reproductiva, porque la capacidad de reproducirnos es el primer signo de salud. Cuando perdemos la salud, nuestra capacidad reproductiva se pierde. Y hablo de perder la salud en el ámbito psicológico, biológico y social. Cuando nuestro cuerpo enferma, lo primerito que pierde es la capacidad reproductiva. Si la depresión es una enfermedad, si el trastorno bipolar es una enfermedad, si la esquizofrenia es una enfermedad, o sea, me refiero a problemas mentales, ¿no? Obviamente voy a tener repercusión en mi capacidad reproductiva, ¿no? En el caso del concepto de salud, que somos mente, cuerpo
y cuestiones sociales, el hombre hacemos más cosas que nos ponen en riesgo para perder la fertilidad. Y ahí viene, no dormimos bien, que es cuando se liberan nuestras hormonas sexuales. En la noche durmiendo, luz oscura. Fumamos, tomamos, usamos drogas recreativas, tendemos a tener obesidad, colesterol alto, glucosa, hipertensión, No hablan de sus sedentarismo, sentimientos. no hablamos de nuestros sentimientos. Todo eso va a repercutir en nuestra capacidad reproductiva, que no tiene nada que ver con contar nada más los espermas. Al esperma se le pueden estudiar más cosas y por eso te decía, ya hay estudios que pueden definitivamente demostrar que el hombre, aunque tenga buena cantidad de espermas, tiene una afección en su capacidad reproductiva a consecuencia de esos hábitos malos. Hay un estudio muy padre, y aquí te voy a retroalimentar esto, que publicó el doctor Levine en el 2018, si no mal recuerdo, en el cual demostró con una simple base de datos de todo el hemisferio norte del planeta, centros que hacían estudios de esperma en la parte norte, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Europa, todos esos países que tenían registro del conteo de espermas en hombres porque los estudiaban, de 1950 al 2015. Y nada más se fijó en un solo dato, ¿cuántos espermas por mililitro eyaculaba un hombre? Oh, sorpresa, en 50 años se redujo a más de la mitad la concentración media de espermatozoides. Es muchísimo. Pasamos de eyacular 100 millones por mililitro a actualmente considerar lo normal 15 millones. Y él predijo, esta situación si sigue, en los próximos 50 años el ser humano puede caer en la infertilidad generalizada por causa masculina. Y eso tiene que ver con la contaminación y con los estilos de vida. A la torre, es demasiada la disminución. Demasiado. Y tiene mucho que ver, como dices, con la contaminación, con todo lo que está pasando en el mundo, pero también con el estilo de vida. Lo que comemos, lo que olemos, lo que fumamos, todo. Lo que vemos, lo que convivimos, lo que hablamos, lo que no hablamos. Es correcto. Todo influye. Todo influye. Entonces, el hombre participa más de lo que creemos en la reproducción y yo creo que actualmente somos, si no es que la mitad, un poquito más de las causas de por qué nuestra esposa no se embaraza. Y hablando de esas esposas que no se están embarazando, esas parejas, ¿cómo acompañamos a una pareja que está viviendo este duelo? Porque creo que la gente no sabemos qué decir, somos muy impropios, somos todavía muy amantes de pa' cuando el niño y pa' cuando el segundo y todas estas preguntas que llegan a doler y a lastimar muchísimo. ¿Cómo acompañamos, en caso de saberlo obviamente, porque entiendo que no siempre se comunica, a una pareja que está viviendo el duelo de la infertilidad? Lo primero es eso. Si van a consulta por deseo de embarazo, tienen que ir los dos. Porque ahí yo indirectamente puedo identificar algunas situaciones que los pueden ayudar, la cuestión psicológica. Y los estudios son compartidos. Y yo siempre se los digo, si tienes a lo mejor algún conocido que ya haya tratado, te lo puede asegurar que así les digo. Yo no veo a dos personas, yo veo a una sola persona. Y conmigo no vienen a ver quién es culpable. No venimos a buscar culpables, sino venimos a buscar soluciones, pero soluciones de la mejor manera, más eficaz, ¿no? Entonces, tienen que ir los dos. Eso ayuda muchísimo. Actualmente en Hermosillo yo me atrevo a decir que buen número de las parejas son solidarios, lo entienden bien y participan mucho en esto. Eso es algo que yo he visto aquí que es muy constante. Incluso mujeres sin infertilidad cuando van con el embarazo, más del 80% va siempre su esposo con ellas. Eso habla de muy buen entendimiento de la pareja. Okay. Y en el caso de infertilidad, sí te toca, aunque sea mínimo, pero te toca que de repente llegue solo la mujer, por ejemplo. Sí. Pero cuando ya les explico y les comunico que es indispensable, va el esposo y le platico de hombre a hombre, entre amigos, entre relajada la situación, no en un sentido paternalista de yo soy el doctor y esto se hace porque se hace, lo entienden y participan. Qué bueno, porque si hablamos ahorita de lo importante que es la pareja en todo este proceso,
pues compartir lo bonito, lo feliz, qué padre, pero también esta situación, pues uno debe sentirse acompañado, me imagino. Claro. Y para todo el tema emocional y el de bienestar emocional y salud mental, pues también sentir ese apoyo debe ser indispensable. Totalmente. Recuerda que somos machistas involuntarios. Entonces, si esto te lo explican una y otra y otra y otra vez, en términos coloquiales que lo entendamos, vas a decir, tienes razón, Doc, yo también participo, tengo que hacer algo para que esto se logre. ¿Qué hábitos puedes recomendar tú como experto para mejorar en fertilidad o mantenerla? Porque si partimos de que todos somos, ¿cómo la mantengo? ¿Qué me ayuda a que todo esté bien? Me imagino que la salud en general, pero tendrás algo como más específico. Cuando yo les doy la primera consulta, les doy una guía con unas hojitas y la última hoja les digo, esta es tu Biblia, péguenla al refrigerador. Para los dos, no distingo entre hombre y mujer, para los dos. Incluso si van mujeres que quieren maternidad soltera, también se las doy. Entonces, número 1, dormir al menos 6 horas por la noche, dejar a un lado pantallas, celulares, al menos 6 horas en la noche. El cuerpo necesita oscuridad porque la melatonina y todas las sustancias cerebrales que se liberan durante el sueño son las que liberan la LH y la FSH que hacen que la mujer ovule o que el hombre forme espermas. Dormir bien. Número 2, dejar a un lado los gonadotóxicos, que son alcohol, tabaco, drogas recreativas. Cero, no hay tolerancia. 0 alcohol, 0 drogas, 0 tabaco. Número 3, alimentarnos saludablemente. ¿Qué quiere decir eso? No necesitas tomar suplementos. Los suplementos también es una cuestión mercadotécnica. Los suplementos se dan cuando se demuestra una deficiencia en alguien que tiene una enfermedad en la cual no absorbe de los alimentos esas sustancias. Entonces, ¿qué son muy importantes? Pues los omegas, bueno, todo eso viene en verduras, en frutas y en nueces y almendras. Es decir, esas sustancias que contienen la fruta, la verdura y las semillas son las que nos ayudan a tener una mejor producción de esas hormonas sexuales. Entonces, la alimentación es fundamental. Otro, el ejercicio. El ejercicio también ayuda a tener una vida saludable. No ejercicio de estar todo el día en el gimnasio, sino el ejercicio aeróbico que nos haga sentirnos bien, relajarnos y aparte movilizar esos músculos, sobre todo las piernas, para que mejore el flujo sanguíneo. Con caminar o trotar levemente entre 10 y 30 minutos al día es suficiente, ¿no? La otra es tener paciencia. Vamos por el camino, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Entonces, hay que hacer algunos estudios. Bueno, tengan paciencia que tengamos esos resultados para yo poderles dar el paso que sigue. La otra es el apoyo mutuo. Apóyense constantemente, no es de uno. Hay que entender que esto es un proceso de dos. Y la otra es tomar ácido fólico. El ácido fólico sí es elemental, fundamental. Y en nuestra sociedad, en nuestra población mexicana, sí existe una deficiencia demostrada de ácido fólico. Y el ácido fólico no es para prevenir malformaciones en el bebé. El ácido fólico es una sustancia elemental para que nuestro DNA tenga la capacidad de encriptar los genes malos y de expresar los genes buenos. Y todos los procesos celulares tienen que ver con eso. El ácido fólico dona una sustancia que se llama grupo metilo. Y el grupo metilo es lo que le pone el candadito o se lo quita a un gen para que se exprese. ¿Y cuándo recomiendas tomar el ácido fólico? Siempre. Desde la adolescencia debemos de consumir al menos 400 microgramos, al menos, hombres y mujeres. Nunca había escuchado ese dato, así como que era de ley. Y es baratísimo, es baratísimo. Debería ser la política de salud universal que todo el mundo lo haga, pero como es barato y no vende, lo ignoran. Ya tengo pero tareas saliendo aquí, si vieras entonces. todos los beneficios que tiene, Wow. todos los beneficios que tiene, porque definitivamente ayuda a prevenir, pero sobre todo a vivir saludablemente, ¿no? Me llama mucho la atención cómo de todas las recomendaciones que diste, la mayoría son lo básico que dejamos de lado. A veces estamos dispuestos a comprar todas las vitaminas del mundo, empastillarnos con todo el omega y todo el colágeno y aparte, en mi caso, ¿no? Y todo el skincare y todo esto y todo aquello, pero no estamos dispuestos a dormir 6 horas diarias, no estamos dispuestos a hacer 1 horita, media horita de ejercicio diario, a comer saludable, no por lo que diga el espejo, sino porque es el alimento que le estás dando a tu cuerpo.
son tantas cosas tan fáciles, entre comillas, tan del día a día, tan económicas de cierta forma, porque pues a veces también suena como un lujo, ¿no? Esos son económicas. Pero dices, ¿cómo volver a lo básico? Es en muchas ocasiones lo que nos evita todo este tipo de situaciones, de conflictos, de trastornos, de enfermedades en general, y estamos dispuestos primero a gastar en 1000 pastillas, en 1000 viajes, en 1000 N cantidad de cosas y no en regresar a la base, al centro, a lo que está disponible para todos. Sal y camina 30 minutos diarios, quítate el celular a cierta hora para que te duermas las 6 horas, duerme de noche porque dormir a las 3 de la tarde no es lo mismo. O sea, y son cosas que sí podemos controlar y estamos Totalmente. dejando de lado. Y el ácido fólico te cuesta 20, 30 pesos el botecito con Ahorita 90 me voy a ir o a la te lo farmacia. regalan en las instituciones de salud. ¿Por qué? No es mercadotécnicamente viable ofrecer eso, pero es superior a cualquier cosa. Ahorita están de moda miles de suplementos. No sirven, no sirven. Todo está en nuestra dieta y todo está en nuestros hábitos que no cuestan. Que no cuestan. Tú dime, ¿en Sonora no tenemos nueces? Por supuesto Todo que tenemos tenemos. nueces. Tenemos almendras, tenemos manzana, tenemos pera, tenemos lechugas, tenemos maíz. Sí, que a veces tenemos de decimos, es todo. que están muy caras, está más caro comprarlo en pastillas. Cómprate una Totalmente. bolsita de almendras mejor. Está carísimo comprar un suplemento de los que están de moda, que no sirven. Y antes de irnos, quiero que me des como este mensaje que para mí es muy importante. ¿Qué le quisieras decir tú a una pareja, a una persona que está pasando por un proceso de infertilidad antes de que pierda la esperanza, antes de que se rinda, antes de que diga, ya de plano no pude? ¿Cuál es tu mensaje para esas personas que ahorita están pasando por un duelo de infertilidad? Mira, siempre hay una forma en la cual ellos pueden lograr el sueño de ser papás. Siempre. Siempre hay una forma. Siempre que exista un útero, un esperma, un óvulo, van a poder ser papás. Entonces, la manera en la cual lleguemos a ese objetivo, que como te dije, el algoritmo del ChatGPT nos puede llevar a la solución, es lo que hace la diferencia. Entonces, si hay algo que ya esté imposibilitando que accedan a eso, un término económico, pues ahí sí eso ya es algo diferente, ¿no? Pero hay tratamientos accesibles y de hecho esa es parte también de mi concepción de ser médico. No es un negocio, no es una cuestión de encarecimiento de los tratamientos. Hay un principio moral que se llama justicia y la justicia es el tratar de hacer accesibles lo que nosotros ofrecemos. Yo personalmente en mi clínica eso lo tengo bien Bien firme, claro. ¿no? Bien claro. Y los tratamientos ahí los trato de hacer lo más accesible que pueda, hasta donde puedo. Entonces, si es una cuestión económica, se tienen las soluciones. Hay maneras. Hay que revisar eso. Si es una cuestión de un duelo mal llevado, ahí está la solución, Eva. Está tu clínica. Hay psicólogos en todos lados que obviamente no depende de ellos. Ellos tienen las puertas abiertas. Depende de nosotros. Lo que hablábamos hace rato. Si yo no reconozco que tengo el problema, no lo voy a atender. Y muchas veces, si el doctor me lo hace ver, a lo mejor digo, tendrá razón, vamos a buscar ayuda. Entonces, el ofrecer un acompañamiento psicológico es fundamental en las clínicas de reproducción. Muchas veces queremos irnos con la velocidad de la luz al tratamiento de in vitro y a tener un bebé en la casa bien bonito y sonreír. Sí, ese es mi objetivo también, ese es lo que yo quiero, pero tenemos que llegar de la mejor manera y entonces trato yo de ponerles toda esa parte ahí. Y como hablamos ahorita, ¿no? Volver a lo básico. Así como de repente queremos comprar pastillas en lugar de hacer ejercicio, lo mismo acá, ¿no? En lugar de querer el in vitro de una vez, ¿qué tal si mejor intentamos terapia unos meses, nos relajamos y lo volvemos a intentar? Totalmente. Irnos como por lo menos invasivo antes de atacarnos, de preocuparnos, de estresarnos, de entrar en ese ciclo y terminar pues por hacer todavía más tortuoso este proceso que de por sí de repente se ve largo, se ve doloroso y se ha de vivir Claro. con mucho Y dolor. ojo, yo sí soy muy claro y directo. Les digo, bueno, vamos a tratar de hacer eficaz esta consulta también, porque tampoco puedo yo aprovecharme de la susceptibilidad del duelo para decirles, haz esto y esta es la solución. Lo que tú dices, o sea, el in vitro, bueno, pues vamos a fracasar si la cosa no está bien planeada. Y si ¿no? la pareja no está bien. Exacto, pero sí te voy a decir en la consulta, ya cuando yo tenga una causa identificada, cuáles van a ser tus opciones. Y algo que también siempre les digo, yo no te voy a decir qué hacer.
Mi deber es explicarte una y otra vez qué es lo que está pasando y al final de que entendiste qué es lo que está pasando, cuál es tu opción A, tu opción B y tu opción C, en las cuales tú sabes cuánto me cuesta, qué riesgos tengo y cuál es mi probabilidad. Y tú decides cuál. Y en las 3 o en las 2 o en la que te dé, yo te voy a acompañar con una decisión consensuada y una decisión bien informada, tuya. Ok. Entonces, mi deber como médico es explicarte una y otra y otra y otra y otra vez hasta que quede bien clara la situación y tomes tu decisión informada. Y a donde tú decidas ir, yo te voy a acompañar. Ese es el punto. Las que son mis pacientes saben, mi celular personal siempre está abierto para aclarar dudas. Incluso prefiero que les digo, mándame un mensaje. Cuando lo pueda abrir, lo voy a abrir y te voy a contestar 1, sí, 2, no, 3, 4, 5, ¿no? O sea, 7, no. sí, así les respondo, pues, pero, ¿por qué? Porque yo sé que es una cuestión que requiere mucha explicación, mucha traducción de información. Es complejo esto, es muy complicado entender tantos números, tantos estudios, tantos resultados. Y entender sobre todo que los tratamientos a veces nos sirven también para decirles aquí estaba el problema, pero además este tratamiento te dio la opción de embarazarte. Es lo que muchas veces se malinterpreta, por ejemplo, del in vitro. Se cree que el in vitro es una forma de vender nada más las cosas sin luchar por obtener el embarazo de manera natural. Definitivamente yo no quisiera que todas se hicieran in vitro. Por supuesto que no. Yo lo dejo reservado solamente para quien lo necesita. Y si puedo hacerlo de otra manera, yo sé operar también, sé hacer cirugía. Si requiere un tratamiento el hombre, pues lo voy a mandar con el que lo va a poner al 100. Y si definitivamente el in vitro nos va a solucionar esto más rápido, de una manera más eficaz económicamente hablando, y les va a dar esa paz y esa tranquilidad y ellos lo deciden de manera informada hacerlo, lo hacemos también acompañado. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia, la seguridad y la calidad para hacerlo y si lo quieren hacer, los acompaño. ¿Y cómo llegan esas parejas a ti? ¿Dónde te encuentran? ¿En redes? Danos toda la información de tu clínica, ¿dónde estás ubicado? Sí, mira, la clínica está en lo que es la Colonia Centenario, en Campodónico 31. Y obviamente tenemos un teléfono de contacto que es el 662-217-4803. Ese es el teléfono de contacto. En redes sociales está como Clínica Aleph, A-L-E-P-H. Es la clínica, es el nombre de la clínica. Y también como Dr. Arellano Borja, que soy yo. Y de ahí podemos mandarlas al link del WhatsApp. Ahí está para que puedan agendar su cita. Perfecto. Pues muchas gracias por haber platicado con nosotros, por habernos resuelto tantas dudas. Espero que estés aquí de regreso porque sé que a partir de este episodio van a surgir muchas más. Y agradecerte también ahora en persona el ponerte la camiseta del podcast, el ponerte la camiseta también de Serena. Ya había comentado yo en un episodio anterior que en cuanto salió la oportunidad, fuiste el primero en levantar la mano y decir, Eva, yo te ayudo con esto, yo te ayudo si necesitas un patrocinio, si necesitas apoyo, si necesitas que vaya, y te lo agradezco mucho porque son temas de los que creo que tenemos que estar hablando y qué mejor que, como decíamos al inicio, que sea de la voz, de la boca y del conocimiento y de los años de estudio de un especialista como tú. Entonces, doctor, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos acompañan. Busquen a la Clínica Aleph, busquen al doctor Arellano y al final de aquí, de todas formas, va a aparecer nuestra cortinilla porque es nuestro súper patrocinador de estos episodios. Te lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio de Hablarlo Te Sana Podcast. Muchas gracias.